Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos nuevamente al estudio y predicación de la palabra del Señor de la Iglesia Bautista Nazaret, aquí en la ciudad de Río Piedras, en San Juan de Puerto Rico. Quisiera darle las gracias a todos los que se han suscrito a nuestra página, y agradezco también los comentarios y las felicitaciones del día de mi cumpleaños. Dios les bendiga grandemente y estoy muy agradecido, de verdad que sí. Hay mucha gente buena aquí en este país todavía. Así que en el día de hoy vamos a hablar del poder de la fe, cuando uno le cree a lo que Jesús dice. Si vas conmigo al capítulo 4 del Evangelio según San Juan, que es otra de las historias maravillosas que aparece en este capítulo 4, vamos a tomar del versículo 46 en adelante para tener, ¿verdad?, el texto que necesitamos para la expresión de este mensaje. Dice así la palabra del Señor. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús, vuelvo otra vez a repetir, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por poder disfrutar de la libertad que aún tenemos para proclamar las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Te rogamos que todos aquellos que escuchen el mensaje sean edificados para la gloria de tu nombre, para bendición a los que lo escuchan. En el nombre de Cristo oramos humildemente. Amén. Amén. Tenemos aquí una de las historias hermosas que nos presenta Juan en relación a un oficial, como bien dice, un oficial del rey. Y tenía, como dice, el hijo enfermo y una fiebre muy, muy alta. Es como pensar que el COVID-19 en esa época, que no existía, resulta ser que algo parecido así, porque si seguía subiendo, el niño iba a morir. Así que se pueden imaginar el cuadro en la casa de este oficial. Todos los métodos que ellos conocían para bajar la fiebre, pero nada sanaba a este muchacho. Cuando él oyó hablar de Jesús, entonces su corazón se llenó de esperanza. Su corazón se llenó de vitalidad y fue a ver al Señor, y yo me imagino que
que en un día de camino, más o menos, que era lo que se tardó, estaría meditando cómo hacer, qué decirle para que Él viniera. A lo mejor se compadece y viene conmigo, porque he oído que este Jesús es noble, que es amoroso, que es humilde, que es tierno y que tiene poder para sanar. Todo esto pudo haber estado meditando durante ese largo camino que él estaba haciendo. Cuando llega delante del Señor, dice como a la hora séptima, entiéndase como a la 1 de la tarde, resulta ser que Jesús le confronta con algo. Si ustedes no vieran señales y prodigios, no creerían. Pero el hombre insistió, y en la forma en que habla y que Juan lo presenta, le dijo, si vienes conmigo, yo sé que Él va a sanar. Yo sé que Él sana. Entonces Jesús, en ese verso 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó. Observa esto, él no había visto todavía nada. No había visto una señal, no había visto nada, solamente él creyó a la palabra que Jesús le dijo y dice, se fue. Miren, hermanos, estamos viviendo en nuestros días en Puerto Rico y en todo el mundo unos días de grandes desalientos de parte de muchos, incluso creyentes, que ante esta situación de la pandemia se han desesperado y no encuentran maneras de poder recobrar el entusiasmo que una vez tuvieron. Están agobiados y están cansados de todo esto y anhelando que volvamos a la normalidad, si se puede decir eso, a la normalidad. Y en su desesperación han quitado los ojos del Señor y por consiguiente tienen unos estreses y una desesperación y una angustia que es necesario recordarles que nuestra esperanza está en Jesús, nuestro Salvador. Que no podemos quitar los ojos del Señor y que tenemos que estudiar su palabra y encontrar en ella el aliento que tanto necesitamos. ¿Sí? Así es. Vivimos en un momento, mire mi amado, que es necesario que usted crea a la palabra que Jesús nos ha revelado a nosotros aquí en la Biblia. A nosotros se nos advirtió que pudiéramos ser la generación que atravesaría por estos momentos proféticos. Pero según está la tribulación y los problemas, también está la esperanza de que aparezca en las nubes el Hijo de Dios, Jesucristo, el Salvador del mundo, y venga a buscar a su pueblo de todas las naciones que hemos creído en Él. Nótese esto, póngalo en su corazón, haga como hizo este oficial, que ese es un texto maravilloso, ese texto 50. Dice, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y luego cuando llega a su casa, venían sus siervos llenos de alegría, diciéndole que el muchacho ya
no tenía fiebre. Jesús entonces pregunta, ¿a qué hora fue eso? Le dijeron, a la hora séptima, a las 7, a la 1, para nosotros. Ahí se dio cuenta ya que el haberle creído al Señor, como decimos aquí, me gustaría encontrar una palabra un poquito más específica, valió la pena. Y esto hizo esa experiencia de bondad del Señor, de milagro, por pura misericordia, por pura gracia. Que toda la casa, dice que él creyó y toda su casa, toda la familia. Debo entender que hasta los siervos todos creyeron en el nombre poderoso de Jesús. Y como hemos venido hablando del poder del evangelismo personal, podemos ver aquí una forma de evangelismo, que el testimonio de este padre sana a su hijo por tener fe en el Señor Jesucristo. Y eso sigue siendo así para aquellas personas que están en este momento en la lucha. Por ejemplo, usted puede encontrar personas que están buscando en alguna religión de este mundo que les haga sentir la paz y la tranquilidad que una vez quizás tuvieron, o la paz y la tranquilidad que habla la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Escuche bien. Y es ahí la oportunidad suya y la suya de venir creyendo que cuando uno da la palabra del Señor, se cumple lo que dice Isaías. Recuerden Isaías 55:11 que dice, dale la palabra que no habrá de regresar a mí vacía, sino que va a prosperar para aquello a lo que fue enviada. Es importante esto. Hay gente allá afuera buscando encontrar paz que solo Cristo da. Fíjate lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para tener paz, la verdadera paz, en un momento como este de pandemia, hay que tener una buena relación con Dios. Pero no es una relación a base de hacer obras. No, es una relación íntima, personal, de creerle a Dios que usted es salvo. Cuando arrepentido de su pecado, recibe la gracia que Dios le está invitando a que la reciba gratuitamente. ¿Lo ves? Efesios 2:8 nos dice esto. Es una forma, yo quisiera que ustedes pongan esto en su corazón, porque la palabra del Señor es así. Hay gente que no puede comprender el Evangelio. Que usted no tiene que estar haciendo nada, Cristo ya lo hizo por usted. Usted lo que tiene que hacer es entregar su corazón. Él va a poner en su corazón, a través del Espíritu de Dios, lo que cuando usted le diga, haz conmigo lo que tú quieras. Entonces usted va a encontrar el propósito para su vida y Cristo mismo lo va a dirigir. Pero ya nadie lo podrá arrebatar de las manos del Señor. Entienda, estamos en este mundo con un propósito.
En Efesios, como usted puede leer conmigo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y se cumple lo que dice el verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, que cuando usted recibe a Jesucristo, recibe la gracia de Dios, usted es salvo. Pero entonces Dios provoca en el corazón suyo el hacer las obras, no para ser salvo, porque ya usted es salvo y no puede ser salvo a base de méritos personales. El Islam es a base de méritos personales y nunca se sabe cuándo se es salvo, cuándo es que usted tiene suficientes méritos. Hace varios años atrás, cuando yo ministraba en el área de Fort Polk, allá en Leesville, Luisiana, hablaba con un pastor episcopal, muy buena persona, hablábamos sobre la teología y demás. Le pregunté cuál era su ministerio, y él estaba ayudando a unos ancianos en lo que llamamos aquí un home, ¿verdad?, de ancianos. Y me dice, estoy haciendo esto para ver si Dios me los cuenta como buenas obras, para cuando llegue el día del juicio, yo tenga suficiente buenas obras acumuladas. Y sonrió y me dijo, y así poder ser salvo. ¿Usted se da cuenta la incertidumbre que eso crea? ¿Sabe? Le dije, pero la Biblia no dice eso. Me dice, ¿cómo que no? Él tiene también un Master in Divinity. Y le dije, la Biblia enseña que la salvación no es por obra, sino por gracia. Quien provoca el que uno venga y haga las buenas obras que ya Dios preparó de antemano, esa consecuencia de haber recibido a Jesucristo en su corazón, ya usted es salvo, y el que es salvo produce el deseo de compartir, para que otros conozcan la gracia y la misericordia del Señor. Produce un poder increíble para que usted dé la palabra a aquellos que viven desamparados, que no tienen esperanza en este mundo, y que sean libertados en muchos casos de vicios que el diablo los ha aprisionado. Usted lo comparte y saca de ahí cuanta fuerza infernal pueda haber en el nombre de Jesucristo, porque ya Cristo mora en su corazón. Usted tiene un poder tremendo sobre las fuerzas infernales. Estaba escuchando hace 2 semanas, es interesante, un muchacho mormón fue como misionero a la Florida. Y el muchacho llevaba, después que los mormones lo entrenaron, llevaba, hermanos, un entusiasmo increíble. Y él dice, lo pueden encontrar en YouTube, dice que llevaba, decía él, un ímpetu, un fuego tremendo. Así que dijo, voy a ir a la Florida y voy a ocasionar el avivamiento más grande que haya existido en el estado de la Florida. Imagínense el fuego que ese muchacho creía que tenía. Y se le ocurrió ir a la casa de un pastor bautista, en Jacksonville me parece que fue que dijo,
y le presentó el Evangelio según los mormones. Y las obras que presenta el mormonismo para que la persona sea salva y que eventualmente cuando muera, pues recibe el galardón de convertirse en un Dios más, en un planeta que está sin habitantes, para que él y su esposa celestial lo llenen, ¿verdad? De niños y de gente y así sucesivamente. Y le presentó esto al pastor. El pastor le dijo en una manera tranquila y le dijo: lo que enseña la Biblia, el que quiere ser salvo, tiene que ser salvo no por el mormonismo, ni por las obras de la religión que sea, sino por la persona de Jesucristo. Cuando usted conoce al Señor Jesucristo, Jesucristo es el que lo salva y lo lleva a usted a proclamar el Evangelio de la gracia de Dios para todo aquel que en Él cree. ¿En quién? En Cristo. No se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio de la gracia es este: Cristo pagó el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Si usted lo cree, yo lo creo, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. El muchacho narra que se quedó asombrado y estaba perturbado porque eso no estaba en el librito que a él le habían dado. Y por más que trató de evitar lo que dijo este pastor, las palabras que el pastor le había enseñado fueron palabras, como dice Isaías: dale la palabra que no habrá de regresar a mí vacía. Recuerde que es Isaías 55:11. Eventualmente, el joven se convierte, ahora confronta un problema. La mamá de él está en la universidad de Brigham Young con los mormones. Su novia, con la que se va a casar, es miembro de la iglesia mormona y ahora tiene aquí que él se convirtió a Cristo. Pero el Cristo del Nuevo Testamento, al Cristo que se compadece, al Cristo que cuando tú vienes humillado y vas a ver todas las historias que tiene Juan en su evangelio de cómo Cristo obró por pura misericordia, por pura gracia, derramó de su bondad, de su poder, para aliviar las cargas y los pesares de cientos de personas. Para hacer corta la historia, el joven le habló a la novia, le presentó el evangelio, se lo presentó a sus padres. Sus padres decidieron analizar la situación y encontraron que creerle a Jesús era todo lo que había que hacer, y se convirtió la mamá de él, el papá de él, la novia de él, que venían de la iglesia mormona y que actualmente le sirven al Señor en una iglesia evangélica. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Esto es lo que sucede cuando usted le cree al Señor Jesucristo. Mira esto. La Biblia enseña que nosotros, una vez que tenemos a Cristo, por ejemplo, ustedes pueden ir allí al capítulo 2, Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el verso 7. Anota esto. Se los voy a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor,
ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Mira esto. Cuando conoces al Señor no puedes ser tímido. Tienes que compartir. Ahora mismo es el momento de eliminar el espíritu de cobardía. Nuestra sociedad se hunde ante nuestros ojos por las mentiras de la política, como dije la semana pasada, de los políticos que no tienen escrúpulos en mentirnos. Y que entonces, y digo un buen alto porcentaje de ellos, mienten. La prensa a nosotros nos miente. Los medios sociales nos mienten. Y como nos mienten, la única verdad se encuentra en Cristo. Pueden cambiar el vocabulario y redefinir los términos, pero una cosa sí es cierta, que ante una sociedad tan confundida como esta, y que Dios nos ha puesto a todos nosotros para que seamos la sal de la tierra, porque la palabra de Dios es la que preserva nuestra sociedad, es la que preserva la definición clara de lo que es el hogar, el matrimonio. Es la que preserva la definición clara, biológica, de ambos sexos, masculino, femenino. Pero los que nos mienten se han convertido en dioses pequeños, redefiniendo todo, y con mentiras en la prensa, y con mentiras en la política, y con mentiras en la educación, y lo que ellos llaman entre paréntesis ciencia. Ni la vida es sagrada, porque si se permite ahora el que se mate a la criatura que vive en el vientre de esa madre por voluntad de Dios, lo próximo serán los ancianos, y habrán otras excusas más, y seguirán por ahí las listas, y cada cual hará lo que le da la gana. Pero le voy a decir algo: la Biblia enseña que tarde o temprano darán cuentas delante del Dios Todopoderoso. Por eso es, aún aquellos que están apartados del conocimiento y la gracia de Dios, cuando usted habla, elimina el espíritu de cobardía y le habla abiertamente por el poder transformador de nuestro Salvador Jesucristo. Mire, hermanos, usted siembra la palabra y no habrá de regresar vacía. Usted la siembra y el resultado se lo deja a Dios, porque Dios es todopoderoso, y el que le cree a Cristo, subraya, tiene paz. 2, en medio de esta tempestad y la pandemia que tenemos, sabemos que nosotros tenemos vida eterna, porque Él lo garantiza. Sí. ¿Y con qué cuenta Jesús? Cuenta con tu lealtad, que tú
con conciencia limpia, en estos días que hay que votar, usted vote con la conciencia cristiana por el candidato o las candidatas que defienden lo que ama tanto Jesucristo. Jesús ama a la gente. La ama y, como bien dice la Biblia, quiere que todos los hombres sean salvos. Pero si no lo proclama, se nos pierden esta generación y la que le sigue. Por eso es la importancia del poder del evangelismo personal, que esta sería la tercera parte. Pero hay algo aquí que usted tiene que tomar en cuenta, que cuando Jesús habla, bien, cuando Jesús habla, usted le cree, se manifiesta el poder de la fe en Cristo para salvación, vida eterna y transformación a nuestra sociedad. Cumple con el Señor. Reprende todo espíritu de cobardía y de temor. Habla, porque aunque padre y madre te dejaren, con todo esto Jehová te recogerá. No estamos solos. Él está con nosotros. A Él sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza por todos los siglos. Alabado sea el nombre de Jesús. Padre, gracias. Toca los corazones de aquellos que necesitan de ti en esta hora. Transforma nuestro país. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, qué amor nos regaló, Jesús nos redimió. La cruenta cruz Él soportó y la esperanza nos dio. Oh, la sangre de Cristo me limpió de mi pecado y me salvó. Sacrificio fiel, Él me libertó y su sangre mi victoria es. El glorioso, santísimo, se despojó por mí. El gran yo soy me alcanzó y ahora Él vive en mí. Oh, la sangre de Cristo me limpió de mi
Dios te mostró, su gracia demostró, y aún